Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el Dr. Miguel Ángel Ortiz. Buenos días, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenasradio.org. Bueno, tal como lo hemos venido haciendo ya desde hace algún tiempo, también nos pueden hacer el favor de vernos en la plataforma de YouTube, a donde don Agustín nos hace el favor de subir la emisión los jueves en la tarde, noche, o bien los viernes en nuestra casa, parmenasradio.org, a las 11 de la mañana. Si esto es así, vamos a empezar. Miren, para el día de hoy tengo 5 temas que espero sean del interés de ustedes, porque así me lo refieren los acontecimientos. El primero, entre la tragedia, la desventura y la esperanza. Segundo, se ensaña el sistema penal con Mario Marín Torres. Tercero, violación a la ley de escudo, bandera e himno nacional. Cuarto, conferencia de la doctora Jessica Calderón García. Y quinto, conferencia del doctor Ricardo Rabinovich. Y vamos a empezar. Fíjense que he leído algunos artículos que han subido a la red sobre la vida de los señores y de la familia, más bien de la familia Kennedy. Y bueno, por eso he dado en llamar esta primera parte entre la tragedia, la desventura y la esperanza. ¿Por qué? El primero de ellos, el mayor, el que era el consentido del patriarca, Joe, falleció en la Segunda Guerra Mundial cuando su avión fue derribado por el eje Tokio-Berlín-Roma, que fue formalizado en 1940. John, que fue privado de la vida el 21 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, cuando hacía campaña para reelegirse como presidente de la República de la Unión Americana, y Bobby, cuando aspiraba a la presidencia de la República por el Partido Demócrata en 1968, en el Hotel Ambassador, y al entrar por la cocina, donde lo esperaba un señor de nombre Shiram Shiram, un inmigrante palestino que le disparó a quemarropa, le hizo 3 disparos de una pistola calibre 22 y con eso lo privó de la vida. Y Ted Kennedy, que aspiró a la presidencia también, siendo senador, pero no logró su objetivo y finalmente falleció como consecuencia de un tumor cerebral que le sobrevino. Y murió hace no mucho tiempo. La desventura proviene del hecho de que Rosemary, la cuarta hija del clan Kennedy, quizá por una negligencia médica de una enfermera que esperaba que llegara el médico cirujano que atendiera el parto, y mantuvo en el canal vaginal a la nena, a Rosemary, y eso le generó un retraso mental irreversible. Y la esperanza fue porque al haber llegado John a la presidencia, se pensaba que podía transformar la política internacional y nacional en su país. Tuvo un magnífico inicio porque en su mandato se creó la Alianza para el Progreso. Hay un pensamiento de John que me llamó mucho la atención y que está aquí en estos libros que les voy a sugerir. Él decía, no preguntes qué puede hacer tu país por ti, más bien qué puedes hacer tú por tu país. Está en la página 6 de este libro. Por esa razón les recomiendo estos 3 libros que me han sido muy útiles para muchas cosas. El primero, aquí está, Los Kennedy. Lo leí hace como 20 años. Es de Peter Collier y David Horowitz. Este segundo, de John Fitzgerald Kennedy, escrito por un señor Jesús Gabriel González. Y en la página 6 de este libro está el pensamiento que les digo. Aquí está. Repito el pensamiento para que no nos falle. No preguntes qué puedes hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Él fue un tipo inteligente, tan inteligente que estando postrado después de que él tuvo un accidente en la Segunda Guerra Mundial y que estuvo bastante tiempo en el agua y por eso él tenía muchos dolores, y en lo que estaba en el hospital, como había sido un estudiante brillante en Harvard, mientras su papá le puso una secretaria y le dictó este libro que se llama Rasgos de Valor. Aquí está.
que me ha sido muy útil. Les voy a decir por qué. En este libro, cuando di una materia que se llama Teoría General del Estado, en una universidad que se llama Universidad del Valle de México, aquí encontré en la página 47 por primera vez la representación proporcional, que ahora está también en la legislación mexicana. También está lo de pesos y contrapesos, que la doctrina americana le llama check and balance, y está en la página 46 de este libro. Aquí está. El único problema de este libro es que la letra es muy pequeña, vean. Entonces, se acaba uno los ojos leyéndolo, pero es un libro muy bueno. Ojalá y hubiera oportunidad de que lo vuelvan a editar, pero con letra más grande, porque aquí con esta, pues sí, me costó mucho trabajo, pero es un libro muy, muy bueno. Me sirvió para dar esa materia, Teoría General del Estado. Este libro y el de López Portillo me sacaron del atolladero, ¿sí? Hay otros más que tengo, pero estos fueron los principales. Si esto es así, el siguiente punto que les quería comentar es el hecho de que, por lo que se refiere al señor Mario Marín Torres, que descendió de la gloria al infierno, todo se derivó del apoyo indebido que dio él al señor Kamel Nasif en contra de la señora Lidia Cacho. Y entonces fue víctima ella de tortura y la trajeron por tierra desde donde habían ido a detenerla en Cancún hasta acá. Y acá utilizaron su poder gubernamental para sacrificarla, para lesionarla. Pero bueno, después de cierto tiempo, ella logró obtener su libertad, acudió por los medios legales a su alcance hasta un tribunal internacional y acudió a los derechos humanos. Y aquí, para no fallar, tengo un libro muy interesante que se llama Los derechos humanos al alcance de todos. Y entonces un tribunal internacional ordenó que se le ordenó al tribunal de Quintana Roo que se librara la orden de aprehensión contra el señor Mario Marín Torres y bueno, fue privada de su libertad. Esto ya lleva 4 años en contravención a lo que establece el 20, fracción séptima constitucional. Ahorita se los voy a mostrar. Dice al inicio del capítulo, del artículo 20 constitucional, dice, el proceso penal será acusatorio y oral, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, y está en el apartado B de los derechos de toda persona imputada. Y ahí en la fracción séptima dice, será juzgado antes de 4 meses si se tratara de delitos cuya pena máxima no excede 2 años y antes de 1 año si la pena excediera de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. El problema está en que él ya ha tenido 4 años en la cárcel, en el reclusorio del Altiplano, mejor conocido como Almoloya, y a pesar de que tiene un equipo de abogados inteligente, no sé quiénes lo defiendan y no me dio tiempo de preguntarle a unos amigos quiénes llevan actualmente su defensa, pues no han podido obtener, ya habían logrado un arresto domiciliario, pero la señora Cacho movió sus hilos, dijo que había riesgo de fuga porque todavía seguía teniendo mucho peso específico él con las relaciones que había tenido cuando era gobernador, y entonces se lo volvieron a llevar al mismo reclusorio donde está, y allá sí pasa las de Caín, por eso decía al inicio que de la gloria al infierno, porque acá cuando era gobernador era todopoderoso, y después ahora pues está sufriendo las de Caín. Todos los reclusorios, sin excepción, hay una parte en donde le llaman de VIP, pero allá no hay eso, por lo menos eso dicen, porque salió un artículo en donde decían los sinsabores que él pasa cotidianamente. Tiene 10 minutos para hablar cada semana con sus familiares. Después la comida que tienen allá es no, no buena, mala, y además de todo eso tiene algunos ciertos padecimientos renales,
O sea, es lógico que a la edad que teníamos, él iba 2 años abajo de su servidor, ya empezamos a tener ciertos trastornos físicos, hay que pagar la factura, y él no es la excepción. Entonces, la atención médica que se le da no es la adecuada, la que debe ser, y entonces está pasando bastantes problemas. En lo personal, fíjense que cuando sucedieron estos hechos hace más de 20 años, eh, fue tal la cobertura que se dieron por los medios de comunicación masiva que para practicar metodología yo hice un artículo que aquí tengo, aquí está, que cumple todos los requisitos de la metodología, y yo le di el título de La verdad en la arbitraria detención de Lidia Cacho. Y aquí fue haciendo un desglose. Después, por azares del destino, yo tenía cierta amistad con el ministro José de Jesús Budiño Pelayo, que daba clases con nosotros en el posgrado de Tlaxcala, y un día platicando con él le dije, oiga, yo tengo un ensayo que hice sobre ese asunto. Me dijo, ¿lo tienes a la mano? Y dije, lo tengo en la computadora. Y me dijo, llévalo, llévamelo. Y se lo llevé. Entonces, al final, en la discusión, ganó la parte contraria de la postura que el ministro Udiño Pelayo sostenía. Y bueno, por razones que dicen, según el decir de muchos, no me consta, fue una situación de orden económico, inclinó la balanza la señora Sánchez Cordero en contra de la señora Lidia Cacho. Y entonces hubo una violación a sus derechos fundamentales, lo que propició que se liberara esa orden de aprehensión. Pero para comprender la constitución del sistema penal, que aquí lo veo como un ser casi viviente, recomiendo la lectura de este libro del doctor Sergio García Ramírez, que se llama El sistema penal, para comprender cómo opera, porque aquí veo una especie de negligencia máxima de parte del sistema penal. Tan es así que han transcurrido 4 años y contravienen el dispositivo de lo previsto en el apartado B, fracción séptima del 20 constitucional, porque ya era para que le hubieran dictado sentencia. Entonces cambiará su situación económica y podían optar por otra cosa. A él ya le habían, inclusive le habían dado ya el brazalete con el cual lo tenían localizable las 24 horas del día, pero bueno, como la señora Lidia Cacho también hizo valer ese riesgo de fuga, pues entonces se lo volvieron a llevar al reclusorio que estamos refiriendo. Entonces, es lamentable, pero bueno, todo obedece a ese comportamiento que él llevó a cabo para lesionar a la señora, como consecuencia de que ella narró en este libro, Los demonios del Edén, lo que hacían una pandilla de pederastas, en el cual están muchos políticos y mucha gente, empresarios, y hacían muchas cosas que son aberrantes, aterradoras. Y bueno, cuando la trajeron por tierra, lo que querían era amedrentarla o quizá privarla de la vida, no lo hicieron. Y cuando ella logró recuperar su libertad, se dedicó a hacer este libro que se llama Memorias de una infamia. Aquí está. Aquí narra con punto y coma cómo fue la tortura de la que fue objeto desde su venida de Cancún a Puebla, quiénes y cómo la torturaron, no le permitían ir al baño. Ella, perdón por el comentario, pero así fue. Comentan ahí cómo ella se hizo en los pantalones, y fue parte de la tortura que le hicieron, y así por decir le decían que le ponían la pistola en la boca. Y entonces todo eso fue una cosa dramática, dantesca. Y dice acá, eh, la venganza es una sopa que se come fría, lo dice en la página 170. Y aquí está en la página 146, como fuimos, yo no sabía que el señor Marín tenía sus oídos en la Universidad de Puebla y en la universidad que está al final de la recta, cuyo nombre no quisiera recordar. Y entonces yo daba clase de derechos humanos a las 7 de la mañana ahí.
Y entonces llegué y les dije, señores, ¿vieron lo que sucedió? Sí. Ah, bueno, pues es una violación a derechos humanos. Eso fue motivo más que suficiente para que me despidieran de esa universidad. Esa es la razón por la cual mm, tengo cierto, ¿qué será? Resentimiento por esa universidad, porque yo había dado mi vida ahí, yo iba a dar clase ahí, domingos, días festivos, y tengo testigos de ello, sábados, todo, en fin, yo estaba ya convencido de lo que hacía. En nuestra época, cuando el coordinador de Derecho era el doctor Romero Beristain, llegamos a tener más de 600 alumnos, y él tuvo a bien de asignarme como titular del bufete jurídico gratuito. Como siempre he sido litigante, el bufete empezó a crecer, pero uno tiene que estar como director pendiente de los términos. Ya me había detonado diabetes y mi médico me dijo, oiga, algo está pasando que no logro controlar la diabetes, y anda usted con un estrés muy elevado. Y le dije, es que los términos me agobian. Me dijo, renuncie. Entonces renuncié a la titularidad del bufete jurídico gratuito, que lleva teniendo mucho auge. Y entonces, nada más seguí dando mis clases de tiempo completo, hasta que llegó la orden de rectoría en donde me despidieron injustamente. Ahora entiendo que fue por presión de las gentes que se quedaron ahí, que habían sido mis alumnos y que no querían que yo regresara ahí porque era yo una amenaza constante para ellos, para el puesto. A mí no me interesaba ser coordinador, pero bueno, esa es parte de lo que sucedió con motivo del asunto de la señora Lidia Cacho. Y entonces eh, fui despedido de ahí. Un día me encontré al señor rector, el señor Derbez, en el aeropuerto. Le pedí que si me podía escuchar, me dijo que sí, le expliqué y me dijo, háblame el lunes, pide una cita y sabes que te reinstalamos y no hay nada y no ha pasado nada. Le hablé el lunes como siguiendo sus instrucciones a su secretaria. ¿Saben cuándo me dio la cita? Nunca. Por eso siempre, y algún día me lo voy a encontrar personalmente, y le voy a decir que usted no tiene palabra. Aprovecho este medio para decírselo. El señor Luis Ernesto Derbez no tiene palabra. Sí, que quede claro. Se lo digo en doble tono, que quede claro. Bueno, si esto es así, lamentablemente el sistema penal se ha ensañado en contra del señor Mario Marín y bueno, al final va a tener que pagar por la tortura que propició. Bueno, el siguiente punto de este día es el hecho de que eh, veo un Photoshop en la revista Proceso de este mes. Aquí está. Que es el número 49 de junio de 26, porque por si no se han dado cuenta, se los vuelvo a enseñar, es la bandera nacional con gente del cártel de 4 letras. Pero eso, ¿saben qué? Más allá de lo que están estampando ahí, contraviene el artículo 56 de la ley sobre el escudo, bandera e himno nacionales. Y entonces, eh, esto amerita no solo una infracción, cárcel. Pero bueno, vamos a ver si se integra la carpeta y se libra la orden de aprehensión. Cuando detengan a algunos de los integrantes, tendrá que responder, porque alguien tuvo que haber tomado esa fotografía y ese Photoshop, que están encimados, pero de acuerdo, pero lo hicieron también que parece como si fuera auténtica. No es así. Y bueno, el siguiente punto del día de hoy es que el jueves en la tarde-noche asistí a una conferencia que se dio ahí en Parmenas Centro de Estudios, sustentada por la doctora Jessica Calderón García. El título de la ponencia, que fue magistralmente dada, fue ¿Son realmente exigibles los derechos sociales? Ella es una experta en derechos humanos. Inclusive ella comentó en la conferencia que jugó un papel muy importante en el asunto también de la señora Lidia Cacho, cosa que mucha gente ignora, pero es una verdadera y auténtica experta en derechos humanos.
Yo tuve la suerte de cursar Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala en la maestría de Constitución y Amparo que cursé en 1989. Y ahí tuve de maestro a dos grandes titanes de la materia. Don Germán José Vidal Campos, que vino en una estancia de la Universidad de Buenos Aires a la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo un libro que se llama Teoría General de los Derechos Humanos. Y ahí él clasifica en esa época 19 derechos humanos. Después, el señor Edgar Buscaglia, en otro libro que se llama Vacíos de Poder en México, clasificó 54 derechos humanos. Pero hoy, de acuerdo a lo que nos explicó la doctora Calderón García, ya son algo así como 1.500 derechos humanos. O sea, es una materia que ha ido creciendo en forma exponencial y sobre todo en la forma tan dinámica, tan interesante que nos lo hizo saber la doctora Calderón, que realmente salimos impactados, gratamente impresionados, y nos dejó un grato sabor de boca la forma en la que explicó cómo son exigibles los derechos sociales, cosa que mucha gente no sabe de esto, no entiende la magnitud o la profundidad que esto entraña. Afortunadamente, la audiencia que ahí nos honró con su presencia, que fue una graduación de la especialidad que había en ese momento y que culminaba, por eso fue la conferencia de la doctora, pues fue magnífico la forma en la que cerró el evento el doctor Civilino Vergara. Y bueno, al día siguiente hubo otra conferencia también extraordinaria que sustentó el doctor Ricardo Rabinovich Berman. El tema de la tesis, más bien de la conferencia que dio el viernes pasado, se llama Historias no contadas del constitucionalismo. Y también por eso recomiendo este libro que me hizo favor de obsequiarme cuando vino hace 12 años, sí, no, hace 14 años, a la Libre de Derecho, en donde tuve la oportunidad de platicar con él y entrevistarlo. Cuestión que después se difundió en toda la Escuela Libre de Derecho y a través también de Parmenas. Y entonces aquí está el libro y aquí está la dedicatoria. Y nos hizo un repaso fabuloso del constitucionalismo desde lo que él considera en sus inicios, se remontó desde la antigüedad hasta nuestros días, y fue sencillamente fenomenal, extraordinaria. Tiene un cúmulo de conocimientos. Además, el señor es políglota, porque maneja muy bien el inglés, el alemán y el español, por supuesto. Entonces, fue haciendo un recorrido fabuloso en la historia hasta nuestros días, desde la antigüedad, desde Grecia, Roma, después aquí en la colonia, y después ya el derecho contemporáneo, hasta lo último. Y comentó cosas que se saben, o a lo mejor se tiene idea, pero nadie comenta porque no lo sabe mucha gente. Y él tuvo bien explicarlo en una forma fenomenal, extraordinaria. Y bueno, si esto es así, yo no tengo ninguna otra cosa que comentarles, excepto darles las gracias y una última súplica, que tengan la voluntad de ponerle like o me gusta para que don Agustín tenga forma de cuantificar las personas que nos hacen favor de seguirnos semana a semana y que ya afortunadamente llevamos contando con más de 1,000 seguidores. Se dice fácil, pero han sido 7 años de esfuerzo semana tras semana y gracias a la generosidad del doctor Civilino Vergara se ha logrado tener esa audiencia. Si es así, muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima. Parmenas Radio presentó Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.